El profeta Jeremías en su tiempo era considerado un loco. Muy pocos creían en su profecía, de cómo si no se arrepentían, grandes juicios vendrían a Judá, ya que el ejército babilónico, comandado por el rey Nabucodonosor, estaba más que listo para destruir a la ciudad de Jerusalén. Solo muy pocos se atrevían a creer en la profecía de Jeremías, ya que en ese tiempo Jeremías era considerado un traidor, porque él les decía que se rindiesen ante el ejército babilónico. Y muchos pensaban que Jeremías era simplemente un espía por el rey Nabucodonosor para que así se amedrentase las fuerzas militares de Jerusalén y se rindiesen ante los invasores. Hay que recordar que Dios había profetizado desde Josué que el pueblo de Israel había recibido la tierra de Canaán no porque los israelitas fueran lo mejor de lo mejor, sino porque los cananeos habían pecado de gran manera ante Dios. Y ahora Él estaba enviando a los israelitas para que así destruyan este pueblo y ahora el pueblo de Dios se quedara con la tierra de Canaán, es decir, lo que es actualmente Israel. Pero también Dios les advirtió que si ellos se terminasen comportando tan cruelmente como los cananeos, también él mandaría una nación poderosa a que los destruya. Terriblemente, el pueblo de Judá había pecado peor que los cananeos. Habían practicado todas las cosas abominables que a Dios le desagradaba desde un principio, como el sacrificio humano, el robo, el asesinato, el secuestro y la injusticia. Y ya el pueblo de Judá era peor que los mismos cananeos que ellos mismos habían expulsado siglos atrás. Y ahora el pueblo de Babilonia era esta nación que estaba profetizada, que iba a traer esa misma expulsión para los judíos. Pero después de muchas burlas que sufría el profeta Jeremías, al final todas esas risas se volvieron en espanto, ya que cuando por fin llegó el ejército de Babilonia a asediar la ciudad de Jerusalén, era más que obvio que la profecía de Jeremías iba muy en serio. En ese momento, toda la gente ahora sí acudía a Jeremías para suplicarle que Dios los guardase, y a su vez le preguntaban qué tenían que hacer para así Dios los guardase de los juicios que venían. Jeremías no les dijo nada nuevo, les dijo que tenían que arrepentirse, dejar las malas obras, buscar a Dios de corazón y hacer un verdadero cambio, y que posiblemente recibirían misericordia si en vez de robarle al pobre y al necesitado, terminasen compartiendo el pan para aquel que más lo necesitase. Los ricos y los nobles de Jerusalén sabían que si no hacían algo grande para Dios, ellos serían los principalmente afectados, ya que ellos son los que habían sido los corruptos de la ciudad. Inmediatamente los nobles decidieron dejar en libertad a muchos de los esclavos que ellos tenían, ya que en Israel solamente alguien podía ser esclavo un máximo de 7 años. Y podía terminar continuando su esclavitud solamente si la persona liberada así lo deseaba. Pero los judíos habían violentado este pacto, que venía desde los tiempos de Moisés en lo que es la Torá, y ellos tenían en esclavitud a sus propios hermanos ya por décadas. Inmediatamente escucharon el buen consejo de Jeremías, y muchos nobles empezaron a compartir sus riquezas con los pobres, dando alimento y sustento a los demás, liberando a los esclavos, y por fin, por un momento en Jerusalén, hubo un tiempo de armonía, amor y compasión entre unos con otros. Pero a su vez también Jeremías había profetizado de que el pueblo babilónico iba a romper el asedio, ya que en ese entonces también los rivales de Babilonia, es decir, del rey Nabucodonosor, era el faraón de Egipto en ese tiempo. Los egipcios veían con mucho temor el creciente poder del imperio babilónico, y sabían que al tomar Israel, ellos serían los siguientes en ser atacados. Así que Faraón, viendo que el ejército de Babilonia estaba perdiendo fuerzas al asediar Jerusalén, decidió Faraón levantar a su poderoso ejército e ir y enfrentar a los babilónicos, pensando que era el momento perfecto para atacar al ejército de Nabucodonosor. El rey de Babilonia, furioso ante este ataque cobarde, rompe el asedio de Jerusalén y termina llevando todo su ejército a pelear contra los egipcios. La gente de Jerusalén estaba alegre, pero en vez de darle gloria a Dios, no lo hicieron y volvieron a sus pecados de antes. Jeremías les advirtió que no lo hiciesen, que siguiesen arrepintiéndose, ya que ese ejército que los estaba asediando iba a volver a tomar ahora sí la ciudad. Pero ese momento de aparente paz y salvación hizo que muchos de los nobles se arrepintiesen de su bondad y volvieron a tomar en esclavitud a mucha de la gente que habían liberado. Y hasta incluso muchos de los nobles que habían escuchado a Jeremías terminaron arrestándolo y poniéndolo en un pozo. Tiempo después volvió el ejército de Babilonia y terminó ahora sí arrasando la ciudad de Jerusalén. Y se llevó a cabo una masacre que jamás se había visto en ese lugar, llevando un nivel de mortandad tan grande que solo una minoría pudo salvarse. Y al final el rey Nabucodonosor mostró más clemencia que los mismos ciudadanos de Israel, ya que el rey terminó entregando la tierra de los nobles de Judá a los mismos pobres que ellos habían sido saqueados. Esto nos muestra cómo en estos tiempos mucha gente se burla de las profecías de tiempos finales, pero cuando empiezan a ver las guerras, las hambrunas, las pestes y los grandes desastres naturales, muchos van a empezar a creer y se van a arrepentir. Pero desafortunadamente puede que ocurra un periodo de paz,
un momento que parezca que las cosas van a mejorar, paz y seguridad. Y en ese momento, cuando la gente que se estaba arrepintiendo en un principio vea que las cosas están por mejorar, van a arrepentirse de haberse arrepentido y van a volver a los mismos pecados de antes, abandonando la generosidad que tal vez tuvieron en un principio. Desafortunadamente, mucha gente no va a aprender por las malas ni siquiera, y no se van a arrepentir de sus malos actos, por más obvia que sea la destrucción que viene a sus vidas. Es como si mucha gente prefiriera morir antes que hacer el bien. Y esto está profetizado en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.